Esto le vamos a, si le pusiéramos un título, hermanos, vamos a ponerle aquí así, de la siguiente manera, miren. Pónganle así, o escríbanle así. El orden de nuestra salvación. El orden de nuestra salvación. O sea, son los pasos que Dios usó para la redención de toda la humanidad. Entonces, miren, creo yo, hermanos, repito una vez más, que en ocasiones algunos de nosotros no estamos entendiendo ciertos términos bíblicos. Y ahorita les voy a decir por qué. No estamos entendiendo realmente algunas expresiones de la Biblia y a veces estamos dando un significado que no es exactamente lo que está hablando la Escritura. Hace algún mes atrás o hace unas semanas atrás, un predicador nos dijo a la congregación, si ustedes recuerdan, nos dijo: ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros somos pecadores? Todos, ok. Bueno, miren, para esto vamos a mirar estas frases. Cuando ustedes miran aquí la palabra doctrina, hermanos, simple y sencillamente es un conocimiento, es un conjunto de enseñanzas. Es lo que quiere decir la palabra doctrina, porque también hay, por ejemplo, hay la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina del nuevo nacimiento. En otras palabras, es un conjunto de enseñanzas dadas por alguien, por alguno, por algunos, ya sea en el ambiente teológico, en el ambiente de cristiano o en el ambiente de lo que es el gobierno o lo que es lo jurídico, pero también se le llaman a ellos doctrina, porque les digo, es un conjunto de enseñanzas, es lo que quiere decir la palabra doctrina, pero repito, puede ser ya sea en lo teológico, lo religioso o lo que es el gobierno. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí, mis hermanos? Bueno, entonces tenemos estas enseñanzas aquí, estas frases, hermanos, que queremos tocar. Hace algunas semanas, hermanos, ya habíamos principiado a mirar lo que eran estos términos bíblicos, pero a veces unos vienen, otros no. Entonces digo, bueno, vamos a empezar desde un principio para refrescar nuestras mentes y refrescar nuestra memoria y recordarnos de qué estamos hablando. Miren, durante estas etapas, hermanos, que ustedes miran aquí, predestinación, llamamiento, las que miran ahí, en todas estas etapas, nuestro Señor Jesucristo tuvo participación en cada una de ellas. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que ver con todo esto, porque, hermanos, nuestro mensaje de nosotros como cristianos debe de ser un mensaje de cristología. Los que cursaron el colegio más o menos saben de lo que estamos hablando, lo que es la cristología, ¿verdad? Entonces, el mensaje nuestro, hermanos, para salvación, para darle al mundo y darles a conocer, debe de ser cristocéntrico. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor Jesucristo, hermanos, es el centro de todo esto que miran aquí, de todo el plan que Dios tenía para poder redimir a la humanidad. Por eso les digo que nuestro mensaje, hermanos, para llevar a la gente, para predicar, para enseñar, para dar a conocerles, debe de ser, el centro debe de ser nuestro Señor Jesucristo. Porque me quisiera adelantar un poquito, quisiera ver si más adelante, hermano, tratar con la enseñanza, porque miren, cuando ustedes oyen predicaciones, hermanos, aquí, más que todo fuera, en otras organizaciones, en diferentes videos, diferentes predicadores, yo lo que alcanzo a entender un poquito con lo que Dios me ha dado de entendimiento en la Escritura,
que lo que se está predicando, hermanos, son los efectos y no se está predicando la causa. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Por ejemplo, les voy a dar una frase. Cuando llueve, la tierra se humedece. La lluvia es la causa. ¿Y por qué motivo se humedece? Es el efecto. Entonces, lo que se está predicando ahorita son nada más los puros efectos y no se está predicando la causa, que es Cristo Jesús. Pero a ver si en un futuro, hermanos, alcanzamos a tocar algo de esto, ¿ok? Entonces, les decía yo, hermanos, que por qué les decía yo estas cosas de lo que hablábamos ahorita. Porque hay términos, repito una vez, que a veces no entendemos. Ahora sí llego a lo que le estaba diciendo. Cuando nos preguntaron, ¿cuántos de nosotros somos pecadores? Y cuando yo escuché esto, hermano, también escuché varios amenes. Amén, hermano, sí, amén, así sea. Entonces, miren, cuando decimos que somos pecadores, entonces esto quiere decir, hermanos, que nosotros estamos practicando el pecado. Amén. Porque yo escuché algunos amenes cuando llegó, y él mismo se incluyó, dijo, ¿cuántos de nosotros, de todos nosotros, somos pecadores? Amén, hermano, amén. Ok. Sí, hermano, pero mire, me quedó una pregunta. A ver, hermano. Mire, sí, es cierto que es la pregunta. Ajá. ¿Quién son pecadores? Todos. Dice, bueno, pero cuando no entendemos podemos decir todos, pero dice, somos pecadores, pero no prácticos. Pecadores, Ese es el pero no misterio. prácticos. Ok. Bueno, para allá vamos. Ahora, no es exactamente el tema de esta lección. Simple y sencillamente, les quiero aclarar, hermanos, o decir que a veces, por ejemplo, cuando dice ya fuimos justificados, a veces no entendemos de qué se trató. Ya fuimos santificados, ya fuimos redimidos. A veces no entendemos con claridad esos términos bíblicos. Y por eso, cuando llegan preguntas de esa índole, de esa categoría, hermanos, no sabemos ni qué pasó. Entonces, miren, escuchen por favor. Acompáñenme a leer Romanos capítulo 6. La carta a los Romanos, el capítulo 6. Vamos a leer nada más, hay unos 4 versículos. ¿Están conmigo? Dice así. ¿Qué pues diremos? Pregunta el apóstol. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Está diciendo, hermanos, ¿seguiremos pecando para que venga más gracia? Y luego dice la escritura. Escuchen lo que dice el escritor. En ninguna manera. Entonces, no debíamos de nosotros estar pecando. Porque aquí el escritor dice, en ninguna manera. Y luego escuchen, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya morimos en el bautismo y en nuestra conversión al pecado, entonces ¿cómo podemos estar todavía practicando el pecado? Le estoy dando esto nada más para que ustedes reflexionen y su servidor, de que a veces escuchamos frases que a veces no encontramos ni qué decir o no sabemos la respuesta. Porque muchas veces no entendemos diferentes términos bíblicos. A eso me refiero. Entonces, miren, verso 3. El verso 2 una vez más. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Pregunta. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, me está diciendo ahí que nosotros ya debemos de andar en vida nueva. Miren, ahora miren otra escritura. Primera de Corintios, ahí enseguida, capítulo 6. Perdón, en el mismo capítulo ahora vamos a ver el verso 11. Escuchen lo que dice el verso 11.
A ver si no nos equivocamos en las citas. Perdón, no, me equivoqué. Es Primera de Corintios 6. No es el mismo libro. I'm sorry. Primera de Corintios, capítulo 6 y verso 11. Escuchen lo que dice aquí. Dice, y esto erais algunos. Dice que éramos, y ahorita les voy a decir qué es lo que éramos. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, escuchen, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ya fuimos lavados, ya fuimos justificados y ya fuimos santificados, mis hermanos. Entonces, ¿somos pecadores o no somos pecadores? Para allá vamos. No se me adelanten, dice el pastor, ¿verdad? Ahora miren, ahora les voy a decir, les voy a leer por qué dijo allí que esto erais algunos. Miren ustedes ahí el verso 9, arriba de donde, ahí en ese mismo escritura. Verso 9. ¿No sabéis que los injustos, no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice, y esto erais algunos de vosotros, o algunos. Entonces, si ya no estamos practicando eso, hermano, ya no soy pecador. Amén. Sí. Otra escritura más. Miren ustedes allí, Romanos 1:29. Ahí atrásito. Esto era la vida pasada antes de que ustedes y yo, hermanos, viniéramos al camino del Señor. 1:29 al 32. Escuchen, nada más por unos versículos. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. ¿Quién aborrece a Dios? Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto fraternal, implacables, sin misericordia. Bueno, hermanos, sigue la lista. Y lo dice, verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Entonces, por eso dice el escritor, y esto erais algunos. Entonces, si ya no estamos nosotros practicando eso, ya no somos pecadores. Ahorita vamos a la respuesta. Miren, ahora, porque en la primera de San Juan, ahí, bueno, estas citas que le di, hermanos, fue Romanos 6, los que gusten anotarlas, capítulo 6, verso 1 al 4, fue Primera de Corintios, capítulo 6, y fue del verso 6:11, ¿verdad? Sí. Y esta que les voy a dar, hermanos, la otra fue Romanos 21, 29 y 32. Romanos 1, 29 al 32. Y esta que les voy a leer, Primera de Juan, epístola Primera de Juan, capítulo 2 y verso 1. Allí van a ustedes a mirar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Pero por eso dijo el escritor, estas cosas les escribo para que ya no hagan sus trinquetitos acá por un lado. Pero si alguno de casualidad cometió un error, cometió una falta, ahora todo lo que tiene que hacer es buscar el arrepentimiento para poder restaurarse. Otra escritura más, Gálatas 6, miren. 6:1. Ahí ustedes van a mirar, dice, escuchen, si alguno es sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirituales, restaurad lealtad con espíritu de mansedumbre. No sea que tú también seas tentado. Amén. En otras palabras, porque a veces hay esa tendencia, no, alguien cometió un error, una falta, y luego que le queremos poner el pie arriba. No, ya te caíste tú, ya no te vas a levantar de esa. Y por eso dice, lo que se trata, hermanos, la escritura es de restaurar al hombre. Si cometió algo indebido en contra de Dios, todo lo que tiene que hacer, acercarse a Dios, buscar el perdón, restaurarse y seguir, que no se quede allí. Amén. Bueno, por si fuera poco, otra más. Proverbios, capítulo 28 y verso, me parece que es el 13. Déjenme verifico. Salmos, Proverbios 28. Sí, es el 28:13. Escuchen, hermanos. Este versículo, hermanos, es aplicable porque miren, de donde yo vengo, hermanos, era muy estricto. Yo vengo de lo que era la iglesia en México, la iglesia apostólica en México. Era muy estricto todo. Alguien cometía un error, una falta, lo ponían a prueba por 3 meses, 6 meses. Y si era muy grande la ofensa, está fuera. Puesto a prueba indefinida y nadie hable con él, ni se junte con él, ni siquiera lo visite. Era triste el asunto. Entonces, cuando miramos estos versículos, ahora escuchen lo que les voy a leer. Proverbios 28:13, miren lo que dice. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, escuchen cuál es la clave, y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces todo lo que tiene que hacer es, hey, le fallé, me sorprendió de repente, pero ahora me voy a restaurar y ya no voy a seguir practicando. Porque una cosa es, hermanos, caer en una falta, que por un descuido, lo que sea, y otra cosa es seguir una vez, 2 veces, 3 veces. Al cabo, Cristo es perdonador. Al cabo dice que nomás me restaure y otra vez. No, eso ya la agarró de carrito ahí, ya es su guerrera. Entonces, mis hermanos, aquí va la respuesta, miren. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, la clave es, hermanos, repito una vez más, que la persona se aparte del pecado y se reconcilie con Dios. Ahora, si nos hubieran preguntado, hermanos, de esta manera, ¿cuántos expecadores tenemos aquí? Amén. Aleluya. ¿O no? Amén. Digo por lo que dice la Escritura, porque allá dijo, mas esto erais algunos. Esto erais algunos. Pero ya no andamos en esos trinquetes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decir, sí, sigo siendo pecador? Entonces quiere decir que todavía está sobre ahí, ¿verdad? Y luego, hermanos, si nos hubiera dicho, ¿quién de ustedes son expecadores? Amén. O que nos hubieran dicho, ¿quién de ustedes son pecadores que ya se arrepintieron? ¿O quiénes son pecadores arrepentidos? Allí cambia la pregunta, ¿verdad? Nomás que como nos agarraron fuera de guardia, ¿verdad? Amén, sí, amén, somos entonces todavía quiere decir que está centrado. Hay que agregarle arrepentidos. Hay que agregarle. Sí, claro, somos pecadores arrepentidos que o sea, aclarando eso, porque si no le agrego eso, exacto. decir, sigue siendo pecador, entonces, ¿cómo que te arrepientes? Exacto. Quiere decir, hermanos, que lo practicamos un tiempo, pero ya nuestra vida cambió. Ahora tomamos la dirección hacia Cristo Jesús. Un pecador arrepentido es aquel que antes lo practicaba, pero que ahora tomó la dirección rumbo a Cristo el Salvador. Y es lo que ustedes y yo hemos hecho. Amén. Amén. Nomás quería aclarar eso, mis hermanos, que no nos agarren fuera de guardia.
Porque miren, en las redes sociales, hermanos, se predica muchas cosas, hermanos. Se predican muchas cosas. Bueno, se las voy a dejar por otra vez. Lo que viene pasando, hermanos, es que a veces no entendemos el versículo, no le damos la interpretación correcta. Porque leímos una palabra, entonces de eso está hablando. No quiero entrarle mucho, miren. Estaba un predicador hablando en cuestión del velo, ¿me entiende? No quiero entrarle mucho ahí, pero escuchen, simple y sencillamente porque leyó una frase que está en Corintios y dice, porque pues Cristo el velo es quitado. Y luego atacó a todos los... ¿Ya ven? Cristo ya quitó el velo, entonces ¿para qué lo usan? Está hablando de la ley. Y este hombre lo agarró físico y empezó a echarles a todo mundo. Y luego no tuvo la tarea o no tomó el tiempo para estudiar realmente lo que fue las culturas del primer siglo, cuando Pablo escribe a los Corintios. No tomó el tiempo para estudiar lo que es ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Bueno, los costumbres de aquellos tiempos, se me olvidó la palabra. No tomó el tiempo para entender o estudiar realmente qué es lo que era el velo. El velo era que se cubrían completamente, eso era lo que era el velo. Y motivo por qué les digo esto, porque cuando él dio como 20 significados, miren, esto es lo que tipifica el velo. Y empezó 1, 2, 3 y aventó como 20. Y la primera que dijo, el velo tipifica prostitución. El velo tipifica prostitución. Y lo escuché, épale, ¿cómo está eso? Y lo que pasó, hermanos, que este hombre dijo lo que escuchó, pero no tomó el tiempo para indagar realmente los costumbres de aquel entonces. Y los costumbres de aquel entonces, no quisiera entrarle, mejor en otra ocasión, porque se va a dar un rato. A lo que me refiero, hermanos, es que si no entendemos el versículo de qué está hablando, entonces vamos a darle nosotros otro significado diferente. Amén, mis hermanos. Nada más quería hacer esa aclaración en cuanto a eso. ¿Cuántos pecadores tenemos aquí? ¿Cuántos ex pecadores? Ahora, vamos a seguir adelante. Miren, apenas vamos a entrar en la primera, hermanos. La doctrina de la predestinación. Miren, la doctrina de la predestinación, hay una frase, hermanos, la que dice que también dice, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a su Hijo. Para que fuésemos hechos conforme a su Hijo. Pero miren, lo que quiere decir, hermanos, la palabra predestinación, vamos a anotarla aquí. ¿Quién de ustedes vino a la clase cuando principiamos a dar este punto? Nada, de verdad, no se acuerda nadie. Miren, la palabra predestinación o predestinó, vamos a ver, tiene predestinación. Esto quiere decir, miren, destinar anticipadamente. Destinar anticipadamente. O también escoger antes de tiempo. Escoger antes de tiempo. Eso es el significado de lo que es la predestinación, porque dice ahí en la Escritura que nos predestinó. O otro significado, vamos a darle aquí, elegidos desde la eternidad. Y esta palabra, hermanos, hay lo que le llaman la doctrina de la predestinación. Miren, y lo que es la doctrina de la predestinación,
la escuchan, porque dice que, ahorita les leo los versículos. Por ejemplo, Efesios 1, 3 al 5. Miren. Efesios 1, 3 al 5. ¿Quién lo pudiera leer en voz alta, por favor, mis hermanos? ¿Cuál dijo? Efesios capítulo 1, verso 3 al 5. Dice, por esta causa yo, Pablo, 1, 3 al 5, hermana. ¿Sí es? del 1, perdón. Capítulo 1, verso 3 al 5. Porque dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Amén, hasta ahí, hermano. Miren, lo que le llaman la rama de la predestinación, hermanos, los que están de acuerdo con eso, o se postulan o afirman que Dios desde un principio, Él ya había elegido a los que Él iba a salvar. Él ya había escogido, este sí lo voy a hacer salvo, este lo voy a salvar, a este otro no porque es muy medio malo, a este tampoco no, a Abel menos tampoco. Entonces ellos dicen que Dios escogió a los que iban a ser salvos desde antes, que fue lo que la de predestinación. Y entonces cuando eso explican ellos, dicen así, entonces si Dios ya escogió los que van a ser salvos, entonces ¿para qué buscar a nosotros? A lo mejor yo no estoy en ese grupo, ¿para qué? Si Él ya escogió los que Él quiso, Él ya escogió los que iba a escoger y se acabó, no a todos. Entonces ya ¿para qué buscar a Dios? Es lo que explican ellos cuando explican lo que es la predestinación. Pero hermanos, nosotros alcanzamos a entender que si Dios ya sabía el destino de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces ya no ellos dicen que ya no es necesidad o ya no conviene ni buscarle, porque como quiera, Él ya escogió los que iban a ser salvos y se acabó. Ya no hay menos, no van a entrar más ni menos. Entonces miren, lo que sí alcanzamos a entender, que Dios en su omnisciencia, Él ya sabía, hermanos, quién iba a aceptar el evangelio y quién no. Pero Eso sí sabía Él. todos. Pero el evangelio está abierto para todos. Por ejemplo, la primera cita, ¿me entiendes? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces está abierto para todos. Segundo cita, Marcos 16:15. Dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Ahora, y luego dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, todo el evangelio o la salvación está abierto para todos. Entonces, a ver, mi hermano, diga. Sí, es así porque están en error, hermano. Okay. Porque los fariseos le preguntaron a Dios, le dijeron, tuvo 7 esposas, ¿cuál va a ser? Después del cielo. Ustedes erran a las escrituras. Erráis. ¿Me entienden? Porque al último de todo eso que entra también con la modelo y todo eso, todo el capítulo 22 de Mateo, ya el último dice, muchos son llamados y pocos escogidos. Sus personas más se enojaron con él y ahora hablan de nosotros. Sí, a eso se está refiriendo. Cuando hablan muchos son los llamados. Está hablando de los creo yo que porque el capítulo 24 y capítulo 25 de Mateo son capítulos proféticos, ¿me entienden? Lo que se va a llevar a cabo, los eventos futuros que se van a llevar a cabo en la gran tribulación. De eso habla. Entonces, miren, hermanos, otra cita que tenemos ahí, Isaías 53:6. Les di aquí, hermanos, Marcos 16:15. 16:15, les di también a Juan 3:16
Ahora miren también Isaías 53, si no me equivoco, es verso 6. Allí van a mirar ustedes, cuando lean su escritura, allí van a mirar, dice, mas Jehová cargó el pecado de toda la humanidad. Entonces no nada más de unos y de otros no. De otros sí, de otros no. Entonces, quiere decir que hay un error en cuestión de entender lo que es la doctrina de la predestinación. Porque la salvación está abierto para todos. Y luego también, Isaías 53:6, ahí dice, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Ahora, Juan capítulo 1 y verso, ahí ustedes también lo saben de memoria, 11 al 12. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad o el poder de ser llamados, hechos hijos de Dios. Entonces la persona se ahuyenta sola. Porque recuerden, ¿verdad? Cuando ustedes vieran capítulo 28 de Deuteronomio, si no me equivoco, cuando dice que, o sea, Dios está hablando con Moisés, Él les dio el libre albedrío de escoger, ¿verdad? Recuerda y escoge pues tú la vida para que te vaya bien. He aquí pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues tú, ¿verdad? Le dice. Entonces la persona le dio ese privilegio de escoger es donde va a pasar la eternidad. Bueno, vamos a seguir adelante. Creo yo que ya terminamos con lo que es la predestinación. Ahora miren. Segundo lugar. Fuimos llamados, ¿verdad? O es lo que le llamamos el llamamiento. Nuestro llamamiento. Es el segundo. Nuestro llamamiento. Miren, aquí, hermanos, nos llamó o fuimos llamados por Dios con un propósito. Fuimos llamados por Dios con un propósito. Dios nos hizo, en otras palabras, Dios nos hizo una invitación a la vida eterna. Y está en nosotros si queremos a tomar esa invitación. Nos hizo un llamado a participar de la salvación. Miren, le voy a dar algunas citas en lo que concierne a eso. Segunda de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito que Él tenía delineado. So que nos llamó con llamamiento santo, ¿verdad? Se los voy a leer. Primera de Timoteo 1:9, porque van a decir, el hermano Abel dijo ahí, pero quién sabe si verdaderamente estará diciendo eso ahí en Timoteo. Segunda de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora segunda de Tesalonicenses 2:13. Hermano, ¿leyó primero o segunda de Timoteo? Perdón, hermana. I'm so sorry. Okay. Dispénsenme. A veces me equivoco con primera y segunda. Ahora vamos a mirar segunda de Tesalonicenses 2:13. Sí, es segunda. 2:13. Miren qué es lo que nos está diciendo allí. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Parece que esa cita 2:13.
Dice así, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados míos, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Ahora miren también allí en el 2.14, allí mismo de esa epístola, 2.14. Los 3 de 2, ¿sí es 2.14? Sí, es 2.14, hermanos. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice que las cuales los llamó, ¿verdad? Dos eran lo mismo. Vamos a poner mejor del 13 al 14. Le estoy dando citas, hermanos, para comprobar solamente de lo que es el llamamiento. Ahora miren, 1 Corintios 1.9. 1 Corintios, alguien que lo pudiera leer y nos ahorramos tiempo. Corintios 1.9. ¿Dijo 1:9? Sí, hermano, 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiere decir que fuimos llamados a la comunión, porque recuerden, nosotros, ustedes y su servidor, estábamos enemistados con Dios. Y por eso le dice a Job, dice, amístate ahora con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Quiere decir que estábamos enemistados y nos llamó a la comunión con su Hijo, ¿verdad? Ahora, otra cita que tenemos ahí, hermana. 1 Pedro 2.9. Alguien en voz fuerte, por favor. 1 Pedro 2.9. Vosotros sois, amén, hermano. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Quiere decir que nos fuimos llamados nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, Colosenses 3.15. Alguien, por favor, allí. Colosenses 3, verso 15. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Quiere decir que nuestro Dios, hermanos, nos llamó desde... Aquí le puse en las citas, hermanos, de cada una de ellas. La primera nos habló que nos llamó con un llamamiento santo. La segunda dice que nos llamó a la salvación. La segunda dice que para alcanzar la gloria. A la otra dice para alcanzar la comunión. La otra nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Hechos 2.38, también vamos a ponerlo ahí. ¿Qué les parece? Creo que sí se lo saben de memoria. Alguien que me lo diga de memoria. Varones hermanos, ¿qué haremos, verdad? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces fuimos llamados a la salvación. ¿Sí está un poco claro ahí, mis hermanos? Bueno, mire, la que sigue, aquí nos vamos a tardar un poquito, pero ya faltan 15 para las 9 ya. Caray. Bueno, vamos a principiarle unos 4 minutos más y le llegamos a las 8:45. Tercer punto que tenemos aquí. Aquí, hermanos, esto lo usa mucho la Escritura y tampoco creo yo que no hemos entendido realmente con claridad lo que es la redención. Ya miramos la predestinación, ya miramos el llamamiento, ahora vamos con la redención. Lo que quiere decir, hermanos, la palabra de redención o redimidos, esto quiere decir que fuimos redimidos, fuimos comprados, fuimos
liberados. Tiene diferentes significados, hermanos, la palabra de lo que es la redención. Rescatar, liberar. Vamos a ponerle aquí rescatar. Esta parte, hermanos, tanto ustedes como yo, con ustedes y su servidor, nos compró Dios, porque recuerden, antes le pertenecíamos a Él. Antes de la caída le pertenecíamos a Él, ¿verdad? Pero sucede que de allí en adelante, de Génesis 3:15 en adelante, cambió el papel. Nuestro padre Adán nos entregó con un padrastro llamado Satanás. Porque el hombre no le falló y no quiso saber de las cosas de Dios, entonces buscó a alguien más que lo gobernara. Ahora ya no era gobernado por Dios, su comunicación ya no era con Dios, ahora era con Satanás. Por eso digo, en un tiempo pertenecíamos a Dios, pero éramos propiedad de Él, pero cuando nos alejamos, nuestro padre Adán nos entregó a Satanás, entonces ya pertenecíamos a alguien más, y por eso digo, nos tuvo que comprar otra vez Él. Amén, hermano. Si hay posible entonces que, ahorita me viene ese pensamiento, hay posible entonces que la manzana o el fruto que se habían comido estaba lleno de veneno, porque como no ni pensaron o se quedaron de rodillas, yo, pues, perdóname Señor, sí, hice error y todo, y no por eso escondieron. So, ese fruto, hermano, tiene algo más escondido, tiene otras cosas. Más profundo, en Lo otras que palabras. Lo que se comieron ellos. Sí. Porque pues, no hay ni una palabra que diga que vámonos, pues perdóname Señor, que andaban ahí. En otras palabras, no hubo la restauración. Sí, no. Ok, bueno, ese es un tema, hermano, que hay que analizar un poquito, No sé. porque algunos sí mandan al infierno a Adán, otros no, dicen lo fue restaurado. Y yo tengo algunas parte de la información, hermano, en cuanto a eso, pero le vamos a entrar mejor en otro tema, en otro día para analizar esto, ¿ok? Miren, le decía que la palabra redención, hermanos, tiene que ver con pagar por un rescate. El domingo pasado leíamos una cédula, una petición de un hermano de mi cuñado que vive en San Antonio, que fue secuestrado, ¿verdad? Y pedían una cantidad grande de dinero. Entonces, la palabra rescate tiene que ver algo con que se pide o se exige una cantidad para poder rescatar a la persona o poder liberarlo. Eso lo miramos a diario en las noticias. Y fue, hermanos, exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pagó el precio de cada uno de ustedes y de su servidor por la libertad. Porque recuerden que estábamos esclavos, éramos prisioneros de Satanás. Entonces, por eso el Señor Jesucristo tuvo que pagar un precio en el Calvario por nosotros. Y ese precio fue caro, hermanos. Amén. A precio de sangre. Miren, el apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pedro, cuando dice en primera de Pedro 1:18, dice allí, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a toda la humanidad. Y esto, hermanos, cuando estamos mirando esto tiene que ver, está haciendo el apóstol Pedro una comparación, hermanos, con lo que se hacía en el Antiguo Testamento. El apóstol Pedro está enfatizando, recuerden ustedes que cuando iban a salir de Egipto, hermanos, cuando estaban prisioneros cautivos en Egipto, la noche antes de salir ofrecieron un sacrificio.
Miren, y esto tiene que ver, está haciendo alusión a eso, o está haciendo una comparación, y les quisiera leer nada, porque dice que como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces está haciendo alusión a lo que se hacía en el Antiguo Testamento cuando se hacían sacrificios. Les voy a leer Éxodo 12:5. Miren, Éxodo capítulo 12 y verso 5. Denme nomás 2 minutos y terminamos. Éxodo capítulo 12 dice así: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces tenía que ser un corderito o un ¿cómo le llaman? Un cabrito. Uno de los dos, porque dice una vez más, capítulo 2, verso 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Otra cita que está ahí, miren. Levíticos 4, 22 al 23. Levíticos 4, verso 22. Dice así: cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová, su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, verso 23, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Entonces, por eso el apóstol Pablo está haciendo una comparación de lo que se llevaba a cabo en el Antiguo Testamento en los sacrificios. Porque recuerden ustedes, hermanos, que en los sacrificios cuando se ofrecían, el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez por año al lugar santísimo para ofrecer la sangre, o para ofrecer, ¿cómo le llaman? Se me fue de la mente. Por todo el pueblo. Para ofrecer el sacrificio por todo el pueblo. Y entonces entraba el sumo sacerdote solamente una vez por año, vaciaba la sangre en ¿cómo le llamaban? El cofre en el propiciatorio. Entonces, en el propiciatorio vaciaba la sangre, hermanos, y venía un fuego y consumía esa sangre cuando era acepta, ¿verdad? Porque a veces, por eso tenían que entrar los sacerdotes con sangre ajena. Pero y dicen Hebreos que el Señor Jesús no tuvo que entrar con sangre ajena. Él mismo, con la sangre de Él, entró a ofrecer el sacrificio perfecto. Ahora miren, le voy a leer aquí. Hebreos 9:7, perdón. Hebreos 9:7. Miren lo que dice aquí. Dice así: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahora, eso era en lo que era el lugar santísimo, pero en el lugar santo, fuera de allí, del lugar santísimo, los sacerdotes ofrecían todos los días sacrificios por alguien que cometió un error. Hey, aquí traigo mi cabrito, cometí este error porque dice que conociera su pecado, ¿verdad? Quiero ofrecerlo para perdón o para remisión de lo que cometí. Les leo esta cita y con esta termino. Hebreos 9:6. Miren ahí mismo. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Entonces, hermano, el escritor está haciendo simplemente una comparación cuando está hablando que como un cordero sin mancha y contaminación, porque ellos, hermanos, entendían con claridad lo que fue la ley.